Inteligencia Dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Los incisivos. El programa dental de radio gratuito por internet, en vivo, más ágil, ligero y divertido. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, queridos idontonautas. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva aventura, un programa de radio interactivo, ágil, que sea divertido, pero que aporte algo. Mi nombre es Héctor Flores, soy uno de los 4 incisivos. Mi objetivo es que podamos de alguna manera tener una retroalimentación, algo que nosotros podamos aportarles a ustedes, pero principalmente cuestiones que ustedes nos aporten a nosotros. Quiero pasar el micrófono a otro de los incisivos, Ricardo Mitrani. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ricardo Mitrani y para mí es un placer arrancar con esta nueva aventura, como bien dijo Héctor. Y como todas las cosas buenas, ocurren cuando se trabaja en equipo. Y para mí es un placer compartir esta aventura con los otros 3 incisivos, pero sobre todo con el otro miembro del equipo, que eres tú, el que nos acompaña del otro lado de la computadora. Les presento ahora al siguiente incisivo, mi querido amigo Danny Stern. Hola, buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Stern, soy el director de Dentadec. Estamos en esta nueva aventura, que la estamos haciendo para ustedes, con ustedes, más bien. Y el aula de hoy está totalmente llena. Le damos la bienvenida a todos los miembros que están aquí, en especial al doctor Fernández Pedrero, director de la Facultad de Odontología, al doctor Enrique Navarro Bori, Educación Continua de la Facultad. Muchísimas gracias. Ahorita voy a pasarles al último incisivo, Joaquín Sánchez. Muy buenos días, muchísimas gracias por escucharnos esta mañana. Mi nombre es Joaquín Sánchez y estamos muy emocionados por arrancar este nuevo proyecto. Un proyecto más que trae a ustedes Inteligencia Dental. Y esta mañana, para arrancar al más puro estilo de Raúl Velasco, la patadita nos la va a dar el doctor Arturo Fernández Pedrero. ¿Listo, Héctor, para la patadita? Suena muy interesante el estar con un grupo tan importante, tanto de gente de academia como gente empresarial. Y esto es un beneficio para todos los aquí participantes y para todos los que están escuchando desde su consultorio, desde su clínica, desde su hogar. A mí me da un tremendo placer el poder tener de nueva vez contacto con I+D. Hemos estado trabajando de alguna manera ya más en el mundo cibernauta con la universidad, y ahora con nuestra nueva sala de videoconferencia vamos a hacer enlaces permanentes, constantes, semanales. Esto va a ser dependiendo de la audiencia, que nos hagan el favor ustedes de comunicarse con nosotros, sugerirnos, mencionarnos, decirnos qué es lo que ustedes consideran
prioritario, interesante, que pudiera ser de interés para toda la comunidad odontológica. Se dice que somos un poquito más de 80,000 cirujanos dentistas y creo que todos nosotros tenemos la misma preocupación todos los días, que sería cómo enriquecer nuestro trabajo profesional, cómo tener una mayor cantidad de pacientes, cómo poder desarrollar o implementar técnicas novedosas o modernas. Y este espacio nos puede servir exactamente para eso, para poder darle entrada a nuevas tecnologías, a nuevos sistemas, a nuevos procedimientos, a sistemas de diagnóstico más interesantes, de mayor profundidad, a procedimientos de rehabilitación y de restauración que pudieran permitirnos el día de hoy brindar a todos nuestros pacientes un servicio óptimo clínico. Creo que para eso también nos va a servir el poder tener un campo editorial en este programa, que siento que debe ser de ir y venir, y que si tenemos la dicha, la oportunidad de convivir cada vez más con más colegas, esto va a seguir creciendo y nos va a permitir en un momento dado el dar la oportunidad de participación a muchos otros más conferencistas que nos puedan aportar, al igual que las empresas de todo nuestro país. Yo felicito una vez más a este equipo de trabajo que tengo el placer de conocerlos desde hace muchísimos años y que tenemos independientemente de una gran amistad, un gran respeto por la profesión, por todo lo que hacen todos los días, cada uno desde su trinchera. Y creo que esto es lo que perdura, lo que fortalece, lo que en la academia, lo que en la institución de educación y lo que en la empresa, todos juntos podemos verdaderamente aportar mucho a nuestra comunidad odontológica. Agradezco mucho el espacio. Me decía Joaquín, Héctor, Daniel y Ricardo que lo de la patadita y todo eso. Y por aquí está con nosotros también el doctor Enrique Navarro Bori, que conoce muy bien de mis capacidades para inaugurar, que yo soy muy sensible a esto. Por lo tanto, el día de hoy a esta hora queda formalmente inaugurado este evento que para mí va a ser trascendental y que va a poder marcar la pauta de una nueva odontología en nuestro país. Muchísimas gracias. Los incisivos. El programa dental de radio gratuito por internet, en vivo, más ágil, ligero y divertido. Muy bien, pues me toca a mí, Ricardo, otra vez hablar con ustedes por los próximos 10 minutos. Y pensando un poco en cuál sería un tema de interés general, se nos ocurrió hablar de esta área que no tiene fin y que es cómo optimizar la comunicación entre nosotros, los odontólogos, y nuestros pacientes. Entonces empezamos con la primera pregunta y es si tú, mi querido amigo cibernauta que estás allá afuera, tienes problemas de comunicación con tus pacientes. Y mi sospecha es que sí los tienes, tanto como los tenemos todos los demás. Entonces, empezaría por plantear un poco la diferencia que existe entre oír o escuchar. Y planteo el oír y escuchar porque me queda muy claro en estos 23 años que llevo de ejercicio profesional que muchos de los problemas de comunicación que he tenido yo con los pacientes a través de los años ha sido por no tener esa capacidad de escuchar. Hace no mucho entendí que para mí como odontólogo clínico era más importante dejar de ser interesante y convertirme en alguien interesado. Entonces, cuando saltas de ser alguien interesante, que le quieres contar a tu paciente todo lo que has hecho y a todos los sitios a donde has estado, y te cambias de silla por esa silla de alguien que quiere escuchar qué pasa con el paciente, entonces la comunicación cambia y cambia dramáticamente. Entonces, si pensamos un poco en cuáles son las razones por las cuales habitualmente no estamos tan acostumbrados a escuchar al paciente y entender lo que escuchar significa, bueno, pues muchas veces lo que ocurre es que el paciente tiene algo que nos quiere comentar y por alguna razón nosotros asumimos que entendemos lo que está diciendo sin dejarlo que se explaye. Entonces, lo que quiero decirles el día de hoy quizá sería un poco el mensaje con el que me gustaría que cada uno de ustedes piense y procese y que de cara al próximo paciente que esté en la silla lo apliquen. Sería un poco
tratar de hacer un esfuerzo consciente para escuchar un poco más lo que el paciente dice. Entendiendo que el escuchar, tal y como lo dice la diapositiva en el pie de página, es una habilidad que siempre se puede aprender y que siempre se puede mejorar. Por tanto, sería interesante hacer un ejercicio a través del cual nosotros conscientemente intentemos mejorar esta capacidad de escuchar a nuestros pacientes. Mi querido amigo y incisivo hace muchos años nos enseñó un concepto que me parece a mí de gran valía, que es: no se puede mejorar aquello que no podemos medir. Entonces, a partir de ese momento yo he intentado medir prácticamente todos los procesos que hacemos, tanto en la clínica, desde el punto de vista administrativo, como también los procesos clínicos. Entonces, ¿qué tal si empezamos a medir nuestra capacidad de comunicación con nuestros pacientes? Entonces, te lo dejo de tarea. Piensa en cómo fundamentalmente puedes empezar tú a escucharlo más allá de lo que lo hacías antes. Si entendemos un poquito estos siguientes puntos del por qué habitualmente no escuchamos al paciente, bueno, te pido que leas con atención estos puntos que ves en la diapositiva y que reflexiones si es que te queda el saco en alguno de estos casos. Lee con atención unos segundos y piensa si tú crees que en alguna ocasión incurres en un problema parecido al que ves en la pantalla. Me gusta mucho este que dice: oímos lo que queremos oír, no lo que la otra persona quiere decir. Pues como odontólogo caemos mucho en esta mala costumbre que no nos permite escuchar de fondo la intención y lo que dice el paciente. Nos interesa mucho saber lo que opinan ustedes, pero antes de terminar quiero dejarles con esta reflexión y con este caso clínico, porque mi intervención dentro del equipo de los incisivos es la parte clínica. Y les muestro este caso que empecé hace 3 años. La señora llegó a la consulta y no sé qué tanto se alcanza a ver el contraste en la radiografía panorámica, pero tenemos un problema que básicamente ataca los 4 cuadrantes posteriores. Tenemos en el sector superior izquierdo, tenemos dientes ausentes y tenemos también una disfunción oclusal de esta paciente. Entonces, nosotros proponemos hacerle toda una rehabilitación y ella insiste con que de ninguna manera, que ella quiere empezar únicamente con el sector superior izquierdo. Entonces, les muestro aquí un recuento radiográfico de lo que fuimos haciendo en un sentido en el que la paciente sentía que era la forma en la que quería ser atendida. Nosotros pensamos inicialmente atenderla comprensivamente, hacer las extracciones y hacer la colocación de nuestras restauraciones de una intención para cortar tiempos. Y sin embargo, ella inicialmente no estaba convencida que era ese el camino que quería tomar. Finalmente llegamos, desde un punto de vista odontológico, restaurativo, a un feliz final, donde rehabilitamos a la paciente y la paciente se va muy contenta. Pongo ese signo de interrogación porque a donde quiero llegar con esta pequeña reflexión es: ella se fue contenta, pero su familia siente que el tratamiento tardó excesivamente y que vieron que su mamá, muy entre comillas, iba a consulta durante 3 años, un tratamiento que se hizo eterno. Y fue eterno finalmente porque faltó esa comunicación de mi parte, con lo cual yo evidentemente me adueño de esa responsabilidad y pienso, ¿qué aprendí detrás de esto? Pues acabamos con una paciente muy contenta, pero acabamos con la hija de la paciente que, al ver que nosotros, entre comillas, tardamos 3 años, decidió que podía ir con un odontólogo que tardara un poco menos. Entonces a la hija la perdí como paciente. Entonces es una reflexión que me parece interesante compartirla con ustedes y entender que lo que nosotros visualizamos, lo que nosotros planteamos, tampoco es entendido y tampoco es escuchado por el paciente de la forma en la que asumimos que está hecho. Entonces quisiera abrir la discusión. Quisiera pensar en alguna pregunta o quisiera escuchar alguna pregunta o alguna reflexión de alguno de ustedes. Yo quiero preguntarte, a ver si... ¿Qué pasaría si al final de la consulta tú le das un cuestionario, una encuesta al paciente de satisfacción? ¿Es válido en un consultorio dental? ¿O por qué vas a un restaurante y ahí sí te dan, oye, fue bien calificado, la comida fue buena?
A lo mejor ahí tendríamos mucha retroalimentación del paciente y así pudiéramos escuchar. A lo mejor él no te lo dice con mucha claridad, con mucha... Está nervioso en el sillón, a lo mejor, pero a lo mejor ya en la sala de espera, cuando va a hacer su próxima consulta, ahí sí te escribe algunas líneas que más adelante tú analizas. Yo coincido 100%, Dan. La verdad es que la información, como sabemos, te da poder y muchas veces el paciente sale de la consulta y nos quedamos muy contentos asumiendo que el paciente pasó por una buena experiencia, pero el paciente no fue capaz de transmitir mucho de lo que él vivió y que sería de gran utilidad para todo nuestro equipo entender, sobre todo cuando hay espacios para mejorar. Con lo cual es importantísimo poder lograr justamente este concepto de retroalimentación. Y con esto vamos aquí a un punto interesante que uno de nuestros idontonautas escribe, y en este caso es la doctora María Catalina Guevara, quien nos dice: excelente tener una encuesta de evaluación de la atención al final, estoy de acuerdo. Interesante lo que dice también aquí Marcelo Mascheroni, nuestro querido amigo, dice: me parece vital hacer retroalimentación inmediata de lo que entendimos y de lo que el paciente entendió. Me parece que esa es una clave fundamental, porque, insisto, tú te quedas con la idea que fuiste muy claro, que el paciente entendió, y nos sorprenderíamos si fuésemos capaces de tener esta información que el paciente se guarda, porque no somos nosotros lo suficientemente creativos o lo suficientemente humildes como para incitar al paciente, como para que nos invite a esta reflexión. Ricardo, una pregunta. Estamos hablando de comunicación entre dentista y paciente. ¿El sillón dental es realmente un lugar para tener una comunicación? ¿Es un lugar que facilita la comunicación cuando estás colocando dos niveles, cuando tu paciente lo tienes recostado? ¿No habría que antes de llegar al sillón dental pasar a una sala donde se pudiera entender las necesidades del paciente, entender la situación en todo sentido del paciente, en lugar de hacerlo en el sillón dental? Sí, excelente reflexión, Joaquín, y te diría, respondería a tu pregunta en dos sentidos. El primero es sorprendente, y estoy seguro que mis colegas odontólogos allá afuera coincidirán conmigo, es sorprendente cómo el sillón dental se convierte en la silla del psicólogo, la silla del peluquero. Es sorprendente toda la información que el paciente vierte una vez sentado ahí. Sin embargo, hablar críticamente del tratamiento quizá no lo hace en el sillón. Entonces, por un lado, tú creas un vínculo. Esta palabra vínculo me la ha metido mucho en el sistema mi esposa Sandra por una serie de cursos que ha tomado de vínculo. Por un lado, creas un vínculo adicional con el paciente, de modo tal que él fuera del sillón se sienta con toda la capacidad de comunicar lo que le gusta y lo que no le gusta de la consulta. Oye, Ricardo, soy Héctor Flores. Yo he escuchado en algunos dentistas, en algunos odontólogos, que hacen la recomendación, primero, de hacer una encuesta al paciente antes de empezar a atenderlo, en donde le piden evalúe la estética de sus dientes del 1 al 10. Y lo que esta encuesta nos arroja es, si el paciente pone 6, tenemos 4 puntos para mejorar, pero si el paciente pone que tiene 9 de estética y tiene una estética muy amolada, en su percepción está bien y solamente tiene un solo punto para mejorarse. Esto nos puede predecir la complejidad de cómo será la satisfacción del paciente. ¿Qué piensas de eso? Bueno, tú hablas de la estética, y indudablemente la estética es uno de los factores fundamentales a considerar y que tendría que ser uno de esos, ¿no? Pero el paciente, otra vez, cuando se habla de cuáles son los elementos dentro del tratamiento que lo hacen sentirse más cómodo con nosotros o menos cómodo, evidentemente el resultado final es fundamental. O sea, el paciente va por un resultado. Pero también es muy importante el proceso. Si el proceso fue más largo, si no se comunicó las implicaciones del proceso, si no se comunicaron también las implicaciones financieras, económicas del caso, es decir, volvemos a lo mismo, ¿cuáles son los mecanismos en los que podemos blindar este elemento o este componente de comunicación?
Yo pienso que para darle un poquito más de fluidez a nuestro día, podríamos hablar de comunicación toda la hora del día de hoy, y de hecho yo voy a asumir este tema como el tema central de mis intervenciones en los próximos programas, pero como ustedes saben, tenemos una agenda que nosotros les participamos con antelación, y vamos a seguir con nuestro siguiente tema. A ver, Dani, ¿quiere comentar algo? Déjame comentar algo de lo que Joaquín decía, de que el sillón y tener una área especial para dar presupuestos, dar diagnósticos, Sí, es ideal tener eso, pero en la realidad no hay espacio. Hay veces el consultorio dental es el cubículo y 2 que 3 áreas más. Entonces, sí es ideal es sí tener un área a donde puedas, con un buen PowerPoint, con todos estos mecanismos de tecnología, enseñarle y poder vender el tratamiento mucho mejor. Pero hay veces se complica. A ver, el doctor Arturo Fernández quiere decir unas palabras. Nuestro maestro Fernández Pedrero nos va a decir unas palabras en relación a este tema. Hombre, con muchísimo gusto. Miren ustedes que ya después de 35 años de dedicarse uno a la academia, siempre dejo unas tareas. A mí me gustaría dejarles a ustedes una tarea que siempre se las comento a mis alumnos. Y es que cuando tengan la oportunidad de estar en su práctica privada, estar en su clínica, estar en su consultorio, me hagan el favor, antes de iniciar su práctica, que ustedes se sienten en su sillón, que vean hacia alrededor, que vean hacia el frente, que vean el techo y se den cuenta qué tan digno es ese consultorio, qué tan importante es ese consultorio, qué tantos cuidados le han dado a ese consultorio para que el paciente lo que va a estar viendo durante un segmento de 30, 40, 50 minutos sea lo más agradable posible. Esa sería mi tarea que yo les pediría a todos ustedes. La lleven en efecto, seguramente les va a aportar mucho beneficio, mucha satisfacción, y se van a dar cuenta que el paciente puede estar más tranquilo en un lugar que donde se sienta más tranquilo, donde sienta que se le está brindando la atención adecuada, donde no tenga al frente 3 trofeos de boliche y un zarape veteado, sino que verdaderamente tenga un consultorio digno, un consultorio de respeto de un universitario. Esto que hablaba ahorita hace un momentito, Ricardo, en cuanto a las encuestas, son primordiales. Déjenme ustedes hacerles un comentario muy breve. Nosotros tenemos un sistema de identificación de pacientes bajo un expediente clínico único, totalmente digitalizado. Ese expediente me permite a mí saber por día, por hora, por minuto, en cada una de las clínicas, de admisión, cuántos pacientes estamos teniendo de ingreso. Este día no lo he visto porque estamos en proceso ahorita de vacaciones, pero les puedo decir que de agosto del año pasado al día antes de salir de vacaciones, teníamos un poquito más de 83,000 nuevos pacientes. A todos ellos se les va a hacer en su proceso de tratamientos, que son múltiples, encuestas en las cuales el paciente nos aporta información en cuanto al servicio, si está satisfecho o no, si el costo se le hace el adecuado o no, si existe o no la salud en cuanto a el proveer a nuestro paciente la salud que requiere o que merece. En cuanto, por ejemplo, nuestras instalaciones, si son dignas o no, si están limpias o no, se los juro, háganlo en su consultorio. Esto a final del tiempo les va a aportar un sinnúmero de beneficios que van a redundar en una práctica privada muchísimo más exitosa desde todos los ámbitos. Antes de levantarme, quisiera yo también recordarles a ustedes que el único medio por el cual ustedes pueden resultar exitosos es la educación, y que la educación continua permanente, ese es el éxito para cualquier profesional en el área que ustedes me mencionen. Creo que en la odontología debemos de estar muy conscientes que la actualización clínica constante, permanente, de actualización, es el único mecanismo, el único medio, el único organismo que nos permite tener la certeza y la justeza en los tratamientos clínicos que iniciamos. Les agradezco mucho, te agradezco mucho, mi querido Ricardo. Adelante. Al contrario, Artur, y la verdad es de que te vamos aquí a condicionar hoy frente a nuestros casi 500 participantes allá afuera, y te vamos a comprometer para que seas un fijo dentro de los incisivos. Yo creo que por tu capacidad tendrías que ser tú el canino, el que es capaz de guiar la disoclusión de este grupo. Entonces te tendremos aquí como un invitado, evidentemente, de planta. O tal vez un implante. Evidentemente, un gran implante. Pero lo que está claro es que te vas a osintegrar con los incisivos. Los incisivos. El
el programa dental de radio gratuito por internet en vivo, más ágil, ligero y divertido. Hace algunos meses recibí un correo electrónico de Dental Tribune en donde conocí al doctor Antonio Ribeiro, una persona de Brasil que había dedicado su tiempo a dar asesoría a consultorios dentales. Es un mercadólogo y dentro de esa asesoría terminó escribiendo un libro que él tituló 100 motivos para acudir al odontólogo. Inmediatamente llamó mi atención, le escribí, me mandó por correo un libro y empecé a leerlo. Y lo que más me llamó la atención es cómo pueden encontrar 100 motivos para ir al dentista. Cada vez que nos reunimos entre los empresarios del sector o con asociaciones de odontólogos, lo único que concluimos es que el mexicano solo va al consultorio cuando tiene dolor. Y podemos encontrar múltiples motivos por los que no acuden. Hablamos de problemas en la educación, hablamos de los problemas económicos de nuestro país. Entonces, es más fácil encontrar motivos para no ir que encontrar los motivos para acudir. Por lo que aplaudí esa iniciativa y empezamos a profundizar en el tema. Mi primera reflexión fue, es como decir que alguien acude a un restaurante solo cuando tiene hambre, cuando existen múltiples motivos por los que vamos a los restaurantes. Para juntarnos con los amigos, para ver un partido de fútbol, reuniones de amigas, una primera cita, una cita ciegas, una cita para una niña de compromiso, una junta de negocios, una reunión con los compañeros del trabajo. Y los restauranteros lo entienden perfectamente y adecúan sus lugares a los motivos que llevan a las personas a su restaurante. Incluso el mismo restaurante, de acuerdo a la hora del día, va adaptando su iluminación, adapta su música, de acuerdo a la gente que lo visita y lo que busca esa gente. Conocer el producto. Como comerciantes, lo vivimos todos los días. Somos muy buenos para aprendernos las características de un producto. Memorizar las características de un producto. ¿Cuántos megapascales de adhesión tiene tu adhesivo contra el mío? ¿Cuál es el tamaño de tu partícula? Somos muy buenos en eso. Y yo creo que todas las compañías caen en lo mismo. Conocer el producto a la perfección, olvidándose del consumidor, olvidándonos muchas veces de usted, el odontólogo. ¿Qué significado tiene para ustedes esos megapascales? ¿Qué significado tiene para usted esas características que tanto resaltamos? Lo mismo pues sucede en el consultorio. Ustedes conocen el producto, pero a veces se nos olvida conocer al consumidor. Es indispensable conocer el producto, pero lo más importante es saber cómo mi producto satisface las necesidades específicas de mi paciente. Y para eso es necesario la comunicación de la que nos platicaba Ricardo. Sin una comunicación con tu paciente para identificar sus necesidades específicas, solo así podrás entender cómo tu producto satisface dichas necesidades. Y solo entendiendo esas necesidades, uno puede retener a sus pacientes. Solo satisfaciendo las necesidades específicas es la única forma de retener pacientes. Atraer es costoso, es poco efectivo, es poco eficiente. El camino, más que atraer nuevos pacientes a nuestros consultorios, es cómo lograr que estos pacientes que ya están contigo acepten mejor tus planes de tratamiento. La semana pasada, en una plática con el doctor Manuel Faril, aquí en Inteligencia Dental, dijo una frase que me quedó muy grabada. Los planes de tratamiento se tienen que construir de lo que sale de la boca del paciente y no sobre lo que ves dentro de la boca del paciente. Tienes que construir planes de tratamiento basados en las necesidades específicas de tu paciente. Solo así conseguirás un incremento en la aceptación de planes de tratamiento.
CEDEM, el Consejo de Empresarios Dentales en México, corrió una investigación el año pasado. Y una de las preguntas que se hizo fue, ¿tenía una excelente higiene bucal? ¿Es o no es necesario ir al dentista regularmente? Y para la sorpresa de muchos, el 41% de los mexicanos opina que con buena imagen dental no es necesario ir al dentista. Pueden ver la gráfica en sus computadoras y esto no respeta edad, sexo, condición social, situación económica. La gente cree, y es que no hay un motivador para ir al consultorio, que en tu casa puedes resolver el problema. 41% de los mexicanos no encuentra ni uno de los 100 motivos para ir al dentista y va a esperar al que creemos que es el único, el dolor. Y hasta ese día va a llegar. El doctor Ribeiro nos compartió motivos de muchos diferentes sentidos. Motivos económicos, y lo llama para que en el futuro gastes menos. Motivos funcionales, para poder masticar mejor. Motivos de autoestima, para eliminar traumas psicológicos. Para evitar efectos secundarios, como para no tener dolor de cabeza, por estética, para embellecer su sonrisa, o la que más me gusta a mí, para mejorar la calidad de vida. Yo los invito a que visiten en Facebook a Diagonal Coadental, donde con autorización del profesor Ribeiro tenemos los 100 motivos para acudir al odontólogo que él identificó y cada día publicamos uno. Vamos a ir a un anuncio comercial y regresamos con sus comentarios. Queridos odontonautas, les agradecemos su confianza y preferencia. No le cambien, tampoco se vayan. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos pronto, con más cosas interesantes. Los Incisivos, el programa dental de radio gratuito por internet, en vivo, más ágil, ligero y divertido. Muchísimas gracias por su paciencia, aquí estamos de regreso. Me preguntan la página del doctor Ribeiro. Los invito a que visiten Facebook Diagonal Coadental, www.coadental.com. En ambos lugares están, la página de Coadental están todos los pasados. En Facebook todos los días ponemos uno nuevo. Y en la página de Facebook está también la página del doctor Ribeiro para que la puedan visitar. ¿Tenemos alguna pregunta de la audiencia? Nos pregunta el doctor Arnaud. Dentro de la comunicación al paciente, ¿qué piensa de los nuevos sistemas digitales? Cámaras intraorales, sistema de diagnóstico, radiografía digital. La pregunta es buenísima y si me permites tomarla desde un punto de vista clínico, yo les diría lo siguiente. Parte de lo que veo que ocurre cotidianamente es que nos metemos tanto en el sistema digital o en la cámara intraoral o en la parte técnica que dejamos de ver en los ojos al paciente y explicarle nosotros mismos qué es lo que pasa en su boca. Entonces, en la medida que tengamos la claridad con que todo este tipo de coadyuvantes que nos permiten comunicarnos mejor, son justamente eso, son auxiliares en la comunicación que funcionan excelentemente bien, pero que no eximen la necesidad de esforzarnos otra vez en la claridad de comunicarnos con el paciente de modo tal que aseguremos que el paciente entiende hacia dónde queremos llegar. Y esto nos lleva al siguiente tema que me parece importantísimo y que nadie lo puede desarrollar mejor que nuestro querido incisivo Danny Stern. Nos va a hablar un poquito de cómo situar este concepto de mercadotecnia dentro del consultorio. Entonces, Danny, por favor, ilumínanos durante los próximos 10 minutos. Los Incisivos, el programa dental de radio gratuito por internet, en vivo, más ágil, ligero y divertido. Gracias, Ricardo. Bueno, antes que nada voy a invitar al doctor Enrique, doctor, porque nos quiere dar una sorpresa que ya la están viendo en su pantalla, que es un congreso de los tantos que hace la universidad. Y por favor, doc,
sus micrófonos. Bien, buenos días. Gracias por esta oportunidad y felicidades por esta gran apertura de este primer programa, que espero que sea para siempre. Bueno, pues la Facultad de Odontología, y con autorización del maestro José Arturo Fernández Pedrero, director de la facultad, pues me permitió ofrecerles a todos ustedes, a los 10 primeros interesados en el 15º Congreso Nacional e Internacional Universitario de Ortopedia y Odontopediatría, que se llevará a cabo del 25, 26 y 27 de septiembre en el Auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria. Me autoriza ofrecerles 10 becas al 100% y pues nada más les vamos a suplicar a todos los que estén interesados en y que quieran participar en este evento tan importante, que es nuestro 15º aniversario de este congreso, y que se comuniquen a los teléfonos de I+D, que es el 55 74 98 15. Agradecemos mucho la oportunidad y bueno, pues, o que escriban en el chat y aquí los atendemos. Muchísimas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por tan generoso ofrecimiento y desde luego este va a ser el tipo de sorpresas que nuestros queridos idontonautas encontrarán cada vez que nos acompañen en los incisivos. Pues ahora sí, Dani, hablamos un poco contigo del concepto de mercadotecnia en el consultorio dental. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para hacer mercadotecnia, hablar de mercadotecnia muchos piensan que es hacer publicidad. Y sí, es una parte fundamental hacer publicidad. Pero ¿quién hace publicidad de los odontólogos? Prácticamente nadie hace publicidad. Entonces, la publicidad que nosotros podemos hacer o la mercadotecnia que podemos hacer es dentro de nuestro consultorio. Y dentro de nuestro consultorio, realmente lo que tenemos que hacer, como ya lo dijo Joaquín, es atraer a más pacientes, sí, pero tener los que ya tenemos y atenderlos como ellos se merecen y la satisfacción total. Entonces, cuando ustedes vayan a remodelar su consultorio o vayan a ampliarlo o vayan a hacer un consultorio nuevo, yo sí les recomiendo que se fijen en dos cosas en particular. Una es la recepción. La recepción y la sala de espera es indispensable que esté muy bonita, muy atractiva a los ojos de nuestro paciente. Eso por un lado. El paciente cuando sale del consultorio y va a hacer su cita que le toca la cita siguiente, realmente lo piensa en regresar ahí en la recepción. Entonces, si la recepción está moderna, si la recepción está con computadoras, con sistemas de cómputo, limpia, ordenada, el paciente seguro va a querer regresar con ustedes. Entonces, muy importante la recepción, que le pongan un ojo a su recepción actual y si no, darle una manita de gato a esta recepción. Y lógicamente, con todo lo que ha ocurrido con las infecciones que la Secretaría de Salud ha dicho de la influenza, primero empezó lo del SIDA, después empezó lo del SARS, después la influenza. La gente está cada vez más educada en todo este aspecto. Entonces, el área del selle hoy en día es el área más importante del consultorio odontológico y hablando de mercadotecnia, así tiene que ser. Porque el paciente, el cliente de nosotros nos pregunta cómo esterilizamos, cómo hacemos el lavado de instrumental. Entonces, este área, este selle, que el selle quiere decir centro de esterilización y empaque o centro de esterilización y envase, tiene que estar muy, muy bonito, muy bien ordenado y algo más importante de todo, tiene que estar a la vista del paciente. El paciente que entre al consultorio, lo primero que tiene que ver es el selle. Acabamos de hacer un consultorio, imagínense esto, que en la sala de espera, mientras que esperan los pacientes al entrar, hay un vidrio de piso a techo. Y del otro lado está el selle y cómo los asistentes están lavando, están esterilizando, Yo creo que eso es ideal para el consultorio odontológico. La mercadotecnia se hace en un consultorio de boca en boca. Yo he visto muy poquitos anuncios
en el periódico, en las revistas, realmente no hay. A lo mejor en Monterrey sí me he fijado en algunos espectaculares, en Guadalajara también, pero es mínimo lo que hace el odontólogo por hacer mercadotecnia masiva. Entonces, hagamos mercadotecnia interna junto con nuestros pacientes y la satisfacción de nuestro paciente, él va a hablar bien de nosotros y es cuando más vamos a traer pacientes y más clientes a nuestra clínica odontológica. A mí sí me gustaría tener más retroalimentación de todos ustedes, preguntas o algo que ustedes quieran saber más de esto, o algún comentario de aquí de la gente que está aquí dentro de nuestra aula virtual. Hombre, no dejamos de escuchar y de leer excelente retroalimentación por parte de todos nuestros idontonautas. La verdad que estamos sorprendidos, ya hemos rebasado la marca de los 500 asistentes, cosa que desde luego nos llena de orgullo y satisfacción. Y bueno, hablando aquí, gente que nos hace la reflexión, que es justo lo que decías tú, Dani, que le pareció fantástica esta idea de que el paciente vea, que lo primero que vea es la forma en la que se esteriliza. Me parece que esto de entrada es una barrera que sitúa a esa clínica de manera importante, ¿no? Nos preguntan también cómo puedo conseguir la beca al evento. Hay muchos que están pidiendo ya becas al evento. Entonces, lo único que necesitamos es que escriban que quieren la beca y los primeros 10 van a ser los que la van a obtener. Nosotros nos comunicamos vía mail con ellos cuando termine el programa. Pero realmente hay muchos que la están pidiendo. Acá está Rita Garrido, está pidiendo los números. Rita, considérate ya una de las 10 becadas, desde luego. ¿Cómo la ven si las primeras 10 nos las da la UNAM y las segundas 10 se las ofrece COA Internacional? Dani, podemos persuadirte para que Dentadec de otras 10. Hombre, tenemos 20 becas, esto quiere decir que el evento va a ser todo un éxito. Este es el tipo de cosas que queremos vivir aquí en Los Incisivos, que sea algo espontáneo, que no haya un script tan rígido. Y entonces ustedes, cada uno de ustedes puede participar activamente. Insisto, estamos aquí viendo a Miriam Pasalagua, que quiere una beca. Miriam, tienes tu beca, considérala. También, no vaya a ser que... Con muchísimo gusto Dentadec da las otras 10, no me vaya a dejar. Esto quiere decir que tenemos 30 becas ya para el evento. Insisto, esta es una fiesta y hay que celebrarla. Padrísimo. Bueno, pues si les parece bien, quisiéramos entonces invitar a Héctor, que nos va a hablar por los próximos 10 minutos de algo que me parece es fundamental. Y tiene que ver con liderazgo. Con lo cual, paso con todo el cariño en muchos sentidos al hilo conductor de Inteligencia Dental, a nuestro querido Héctor Flores, quien hoy, junto con nosotros, está viendo ya el fruto de todo este esfuerzo a través de este mecanismo que es uno más dentro de lo que ha hecho o de lo que hemos hecho en Inteligencia Dental. Sin más, dejo que el líder... Los Incisivos. El programa dental de radio gratuito por internet, en vivo, más ágil, ligero y divertido. Hable de liderazgo. Héctor, por favor. Para nada, Ricardo. Honor a quien honor merece. Muchas gracias. Aprovecho de nuevo para agradecer la presencia del maestro José Arturo Fernández Pedrero, buen amigo, al igual que el del maestro Enrique Navarro Bori. Ha sido verdaderamente estar de manteles largos el día de hoy. Y pues para nada, la idea de este programa de radio, honor a quien honor merece, es de Ricardo y hay que dársela. Y bueno, pues lo único que hicimos fue con entusiasmo sumarnos los otros 3 incisivos. El día de hoy quiero compartir con ustedes muy rápido la reflexión acerca de formar un equipo de trabajo. Yo tengo 3 premisas. La primera es, quien trabaja solo o sola encuentra muy rápido su nivel de capacidad. Quiere decir, llega a saturar rapidísimo su nivel porque todo lo tiene que hacer él solo. La segunda es que es difícil construir grandes cosas sin el acompañamiento y el apoyo de un equipo de trabajo. Las grandes cosas se construyen siempre en equipo. Y la tercera es el líder o quien se ostente serlo debería intentar
ir al límite de sus capacidades. Todos hemos sido bendecidos por la vida con alguna habilidad. A algunos nos toca jugar el rol de líder. Y yo pienso que nuestra responsabilidad es ir al límite de nuestras capacidades. Porque mientras nosotros seamos capaces de construir un equipo de trabajo tan grande, tan nutrido como sea posible y tan bien remunerado como nos permita la competitividad, entonces la tercera es la responsabilidad ética. Nosotros tendremos un mejor país en la medida que nosotros tengamos empresas que sean sólidas, empresas que estén generando riqueza. Y las empresas que generan riqueza son solamente aquellas que cuentan con buenos equipos de trabajo. Yo tengo y creo que la odontología se basa en 4 ejes. La primera, que ya habló Joaquín, es aliviar el dolor. Es para lo que la odontología se inventó. Pero Joaquín habló de 100 razones por las cuales el paciente debería de ir al odontólogo. Yo creo que hay 4 ejes en donde se engloban estas 100 cuestiones. La primera es aliviar el dolor, como ya lo dije. La segunda es restaurar o rehabilitar. Y aquí a lo mejor es una cuestión de semántica, pero restaurar es una cuestión de devolver al estado original que tenían las cosas. Pero devolviendo al estado original que tenían las cosas, no forzosamente tiene que ser que funcionen. Y rehabilitar es volver a habilitar las cosas que puede ser no forzosamente que sean en el estado que estaban antes. Entonces, el dentista tiene que restaurar, pero rehabilitando. Porque si pensamos en un carro, en un automóvil, puede restaurarse por fuera y la máquina no funcionar. Y el carro, aunque se vea nuevo y bien, no funciona. O podemos, un carro que está carcacha, arreglarle la máquina al 100%, pero por fuera no se ve un carro como fue en su origen. Otra de las posibilidades que tiene el dentista es la estética. Y esto ha estado un poco como castigado por la ética. El dentista no tiene que dedicarse a la estética, el dentista tiene que dedicarse a la restauración, a la rehabilitación y aliviar el dolor. Pero yo pienso que la estética es algo que se tiene que enseñar en los programas, y aprovechando que aquí están mis amigos de la Facultad de Odontología de la UNAM, yo creo que se tiene que enseñar como algo que no es poco ético, en donde no está comprometida la función, no está comprometido, no hay dolor, pero podemos ayudar a que el paciente mejore su estética. Y finalmente, el cuidado profesional. El cuidado profesional hoy consta de un diagnóstico para ver la prevalencia a caries, para ver el riesgo a caries, pero también de una profilaxis profesional en donde algunas veces el paciente, aún con las mejores pastas y cepillos, no es capaz de mantener sus dientes tan limpios como deberían de estar. Y sobre todo, el tema de que no haya un riesgo a caries. Entonces, en mi punto de vista, el cuidado profesional de lo que se tiene que encargar es de prevención. Sí, de prevención, sí. Aquí te voy a interrumpir un segundo, Adelante, Héctor, adelante. que brinca nuestro amigo Navarro Bori y muchos de los odontólogos que estamos escuchándote, que me parece excelente estos 4 ejes que planteas. Un componente fundamental que tenemos que encriptar en el colectivo de la población, pero también del odontólogo, tiene que ver con la prevención. Tenemos que cambiar la cultura de cómo ejercemos la profesión y tenemos que cambiar la cultura de cómo, ya lo decía el maestro Fernández Pedrero, la importancia en la educación, encriptar este concepto de prevención. Esto sin duda le va a dar, o le da a la odontología, una fuerza y un posicionamiento absolutamente distinto. Gracias, Ricardo. Y bueno, sobre estos 4 ejes, en las 4 partes aplica el diagnóstico, que Ricardo es un impulsor de que hacer buenos diagnósticos es el inicio o la única posibilidad de terminar buenos tratamientos. Después se tiene que diseñar un plan de tratamiento, y un plan de tratamiento que sea el más cómodo, no para el dentista, ni el más conveniente para el dentista, sino para el paciente. Y después, en donde se falla normalmente, es en la ejecución. Cuando se pregunta por qué fallan las cosas y preguntan, ¿es en el plan o es en la ejecución? Más del 80% se falla en la ejecución. Y de nuevo, la ejecución depende de los socios de negocio que se tengan y del equipo de trabajo que ayude. Y finalmente, el mantenimiento.
Entonces, si pensamos en esto, la odontología, a mi parecer, como gremio, cumpliría cuando, por un lado, tuviéramos pacientes con denticiones naturales sanas y, por otro lado, pacientes que han sido restaurados, pero que esas restauraciones, esas rehabilitaciones que se le han puesto, duren. Y creo que queda cubierto de esto. ¿Por qué pongo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el liderazgo? Pues esto tiene que ver con el liderazgo porque la única manera de lograr esto en una consulta es a través de un equipo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La Facultad de Odontología de la UNAM, en la primera semana de agosto, lanzará la primera semana de la prevención a través de Webex. Por favor, no se lo pierdan porque va a estar muy, muy interesante. Bueno, hablamos de un equipo de trabajo que esté capacitado. Para mí la capacitación consta de 3 cosas. La primera es la de informar al personal lo que tiene que hacer. Sería muy interesante que cada uno de ustedes les preguntaran a sus asistentes, a sus secretarias e incluso a la gente que esté en la limpieza, que les escribieran jerárquicamente sus 10 principales responsabilidades. Y estoy seguro que se van a llevar una sorpresa al estar totalmente disasociado lo que ustedes piensan con lo que ellos perciben. Una vez que ellos saben lo que tienen que hacer, la segunda premisa es si saben cómo hacerlo. Y eso se da a través del conocimiento. Ahora, ya una vez que saben que tienen que hacerlo y saben cómo hacerlo, tienen que hacerlo bien. Y el hacerlo bien, que es la habilidad, se logra a través de la repetición. A mí me sorprende mucho los odontólogos que cuando los invitamos a que capaciten a sus asistentes dentales, dicen, no, porque si las capacito se me van. Y en inmediato mi pregunta es, ¿y qué vas a hacer si se te quedan? Tienes el enemigo dentro de casa. Estás trabajando con personas que no saben lo que tienen que hacer. ¿Cómo vas a poder construir grandes cosas si no sabes, si no cuentas con un equipo de trabajo que esté capacitado, que sepa, entienda y haga las cosas que tiene que hacer? Por otro lado, hay gente que sabe lo que tiene que hacer y que sabe cómo hacerlo, pero no quiere hacerlo, no tiene la actitud, no está motivado para hacerlo, porque se encuentra que no es valorado el trabajo que hace, porque se encuentra que no es retribuido el trabajo que se hace. La motivación, todos estamos de acuerdo que es interna. Uno tiene que levantarse en la mañana de su cama con ganas de hacer las cosas, con buena actitud. Esto no se puede lograr a base de latigazos, ni se puede lograr a base de amenazas. La motivación tiene que ser interna. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en eso. Pero esto también de la motivación interna se da con la capacitación a la persona. Cuando una persona asiste a cursos de desarrollo personal, en estos cursos de desarrollo personal nos enseñan a que no nos conviene condenarnos a nosotros mismos a ser personas pesimistas, a ser personas flojas, porque lo que estamos haciendo es condenar nuestro futuro. Pero una vez que se tiene ya la motivación interna, sin lugar a dudas, se requieren de estímulos externos, se requiere de esa palmadita en la espalda. Y miren que lo dice alguien que le cuesta mucho trabajo dar palmaditas en la espalda a su personal. Esto es lo que yo llamo el desarrollo personal. Y esa es la manera de tener a un personal motivado. Y finalmente, tenemos que incentivar a la persona. El capital intelectual es lo más valioso en una empresa. Y lo más costoso es perder capital intelectual. Imagínense que ustedes se pasan un año capacitando a una persona y sabe hacer las cosas bien, y después de ese año, a la persona. Las empresas no se pueden construir con equipos que tengan una alta fluctuación. Entonces, la manera de retener el capital intelectual, el activo más valioso de las empresas, es a través de la incentivación. Sin lugar a dudas, el dinero es una forma de incentivar a la gente. Pero el dinero no es la mejor manera de incentivar a la gente porque tiene un límite. Cada uno de los puestos de trabajo tienen un escalafón y tienen un límite de sueldos. Entonces, la manera en que nosotros encontremos de desplazar el dinero a posiciones menos preponderantes será la manera
en que logremos retener a nuestro personal. Y esa manera de retener a nuestro personal quiere decir siendo justos con ellos, dándoles oportunidades cuando realmente la merezcan, incluso dándoles una silla de escritorio o una máquina mejor o una responsabilidad mayor. Está comprobado que gentes a las cuales se les asigna responsabilidades más importantes son gente que encuentra una manera de estar incentivado y permanecer en el equipo en contra de alguien que está haciendo lo mismo. Esto es lo que yo llamo el desarrollo profesional. Y de esta manera yo termino mi intervención y ahora sí, si les parece, vamos a intentar escucharlos. Ricardo va a ser el moderador, ya sea por el chat o sea por el preguntas y respuestas. Tiren a disparar, por favor. Muchas gracias. Bueno, mientras leemos las preguntas, yo quisiera invitarlos a la siguiente reflexión, ¿no? Este es nuestro programa piloto, hoy arrancamos, y me queda claro que después de escuchar las intervenciones tanto de Daniel, de Joaquín, como de Héctor, e inclusive la mía, pudimos haber hecho todo el programa en función de cada uno de estos 4 ejes. Yo hablé de comunicación, Daniel habló de mercadotecnia, Joaquín habló de las 100 razones por las cuales el paciente visita el odontólogo y Héctor habló de liderazgo. A mí me encantaría, por ejemplo, hiciéramos una discusión en cuanto únicamente al liderazgo y poder escuchar con las preguntas de ustedes y con las de nosotros mismos la forma en la que Joaquín se plantea como líder en su empresa, o la forma en la que Daniel se plantea como líder en su empresa, o la forma en la que yo lo hago con mi equipo en Grupo Dental Bosques. Esto es interesante porque no se deja de aprender cómo existen diferentes estilos de liderazgo. Y lo interesante es, decía en el desayuno el doctor Fernández Pedrero, como cada quien tiene su propio estilo de enseñar. Lo mismo está claro que ocurre a la hora de plantearse como líder. Lo que es interesantísimo es hacer la reflexión en función de los puntos que Héctor con toda claridad nos muestra y de qué manera cada uno de nosotros se puede adueñar de estos puntos y hacerlos o incorporarlos como un valor agregado dentro de su propio estilo de liderazgo. Entonces, yo creo que los próximos programas girarán en función de los mismos ejes, porque me parece que lo que hemos... Pregunta, ¿qué les gustaría escuchar? ¿Qué más les gustaría escuchar para invitar a más gente? Para invitar a otros ponentes. Excelente idea. Díganos, escríbanos ahorita temas que les gustaría escuchar. Estoy leyendo muchísimas, todos quieren ir al Congreso. Vamos a hacer... como fueron pidiendo las becas, los primeros 30 se las vamos a dar. Tengo que hacer rápidamente una descripción de nuestra sala virtual para que los 530 y pico participantes que están allá afuera sean capaces de percibir lo que estamos viviendo. Tenemos por un lado un chat que no para, con todos los comentarios, cada uno de ellos verdaderamente conmovedores. La verdad es que yo en lo particular tengo que decir que esto ha rebasado absolutamente mis expectativas. Me encantaría saber la opinión de cada uno de ustedes, pero lo que acaba de decir Dani me parece muy importante. Este es su programa, entonces es importantísimo. Miren, por ejemplo, escucho aquí de la doctora, leemos de la doctora María Magdalena Huerta Castillo, que nos escribe desde La Paz, Baja California. Mil gracias, es un honor escucharlos. Doctor Alejandro Arista, felicidades por el programa, excelente iniciativa, me gustaría obtener una beca para asistir a la conferencia. Nos llama Dianita Montoya, que es nuestra coordinadora en ID, que ya hay más de 10 llamadas hechas, no sé en qué número estemos ahorita, pero evidentemente, como les dije, también COA ofreció otras 10 becas, también Dentadec, y Labseram se suma también con otras 10 becas, quiere decir que tenemos ya 40 becas reunidas. Los incisivos. El programa dental de radio gratuito por internet, en vivo, más ágil, ligero y divertido.